El tema de la bicirruta, las ciclovías en Guayaquil ha sido enfrentado con el alcalde Nebot con una visión y en la formulación del proyecto no necesariamente ubicado para que sea solamente una actividad física, una actividad social, una actividad de transporte o de movilidad. El tema ha sido amplio para que, reconociendo la experiencia que tenemos en muchos otros países que la hemos tratado modestamente de recoger, distintas distancias, distintas culturas, distintas raigambres, obviamente, lo que queremos es tratar de romper paradigmas, de que, como decía también el arquitecto Huerta, es muy importante que la comunidad haga lo que tenga que hacer, pero primero tenemos que trasladarles esa cultura, que retomemos esa cultura para que pueda ser aplicable. La primera bicirruta, el primer tramo planteado en la ciudad es un gran reto y un gran desafío. Nos dijeron todos que si queremos inducir a las personas a que vean que el uso de la bicicleta es una alternativa deseable para un urbanismo sustentable y sostenible, era presentarles la oportunidad de poderlo practicar. Pero a la vez también tenemos que generar mucha promoción, mucha cultura. De hecho, Biciacción es una de las compañías que nos está ayudando para crear el primer desarrollo de promoción. Las actividades de fin de semana, los ciclopaseos y muchas otras más que ustedes van teniendo ahí, porque no queríamos lanzarnos a simplemente hacer la infraestructura y decir ahí está un espacio para andar en bicicleta, sin todavía que conozca la gente de qué es lo que puede hacer o qué es lo que puede ser más adelante. Digo, la formulación del proyecto de ciclovías en el municipio de Guayaquil está abierto, y más que todo abierto en qué sentido, que no solamente tiene que haber bicirrutas donde hay una infraestructura instalada, sino para que todo el mundo pueda tomar una bicicleta y andar por la ciudad. Poco a poco se van a ir articulando los manejos de la ciudad tradicional, los manejos de la ciudad contemporánea, la diversidad que tiene que tener toda ciudad, y hay algo muy importante, la visión del crecimiento, y voy a entrar directamente al tema, la visión que tenemos y tratamos de buscar de la ciudad no es con los planes, con la planificación tradicional. Esos planes de desarrollo o maestros que le establecen a usted diseños físicos o diseños urbanos a 15 años antes, en mi época, cuando yo estudiaba planificación urbana, y les hago solamente un pequeño paréntesis, me dio gusto ver que entre los críticos que Montezuma presentó, uno de ellos fue mi profesor, Kevin Lynch, uno de los sociólogos urbanos más importantes de la época. No está por demás decirle que estoy totalmente de acuerdo con el hecho de la modernidad. Perdimos mucho en cuanto a los espacios urbanos. Pero ahora, ¿cómo retomar si pasamos en las ciudades modernas a la contemporánea, que debe rescatar los espacios urbanos, que debe rescatar para el hombre? Tenemos que ser personas que tenemos que pensar primero en el hombre antes que la velocidad del vehículo, aun cuando siempre los que tienen que manejar el tránsito nos dicen, recordémonos que los vehículos no andan solos, que hay hombres adentro y que muchas veces hay familias. Sí, efectivamente, hay que articular muchas cosas. Ahora, la ciudad de Guayaquil es una ciudad que se conforma de muchos núcleos que han ido creciendo desde hace unos 60 años, de lo que podemos tener como sistematización los patrones de crecimiento. ¿Cómo es que ha crecido Guayaquil? Guayaquil tiene por el lado este un río muy grande, donde efectivamente ha sido un límite para decir que por acá pues no puede crecer tanto, salvo con el puente, cuando genera el crecimiento de San Borondón y de Durán. Pero el patrón más importante del crecimiento, no digo de desarrollo, es tradicional e histórico, patrón exacto, son los asentamientos informales. Desde hace 57 años, registrados sistemáticamente, llegan a Guayaquil producto del proceso de urbanización del país, exógeno a la ciudad.
expulsados del campo por la falta de atención de bienes y servicios básicos, importantes, debilidades estructurales del país. Lo han manejado diferentes gobiernos que no se han preocupado de crear en las ciudades intermedias y en el campo las necesidades de esta población. Llegan a la ciudad esperanzados, son usualmente familias jóvenes que llegan a la ciudad sin ningún, bajo la línea de pobreza, a ser explotados por los traficantes de tierras de manera indolente. En el año 64 al 69 aproximadamente, comenzó por el área del suburbio oeste, donde es la calle 29, la zona del batallón del suburbio, que tiene también su historia, invasiones en el estero, en los manglares. Aquello era área pública, pero luego cuando ya pasó, que se llenó esa parte hasta los filos de los esteros, obviamente se continuó la migración anual de 5.000 familias al año de escasos recursos que se asientan de manera informal. Si hablamos de asentamientos informales, es informal, es decir, no sirve ninguna planificación. Planificación ha existido y he tenido la oportunidad de trabajar desde esa época de alguna manera, primero en el municipio y luego afuera en el sector privado. Ahora he regresado, ya semi-retirado, pero soy urbanista desde la época y conociendo en Guayaquil. Ahora, esto se ha venido repitiendo, es un patrón. 5.000 familias al año que llegan a Guayaquil desde esa época y que se asientan de manera informal. Primero, después del suburbio este, el Guasmo, después del Guasmo, en sectores ya privados, Mapasingue, Prosperina, Flor de Bastión, ahora último, Bastión Popular, las cooperativas varias, y luego pasamos ya a los fortines y pasamos el cerro y el trasvase. El canal del trasvase. Estamos en Monte Sinaí, lo cual es para que tengan ustedes una idea, desde la vía perimetral hacia el oeste hasta el extremo de Monte Sinaí, donde están personas asentadas, es aproximadamente unos 7 kilómetros. Si uno mide fácil este patrón, en 5 años más prácticamente estamos a las orillas del trasvase, del vaso de agua en Chongón.